Prueba 3, diseño, flexión, diseño de compresión. Si hiciera falta algún dato, haga supuestos válidos. Cada pregunta vale 3 puntos. 1. Diseño una viga de hormigón armado de longitud 8 metros, simplemente apoyada y sometida a una carga distribuida Q igual 2 toneladas metro. Busque un diseño balanceado y escoja la menor envergadura a 6342 HA. Esa es la calidad del acero. Verifique las tensiones en el hormigón. Puede tomar un valor de N igual 10 para el cálculo de K y que las deformaciones máximas no sobrepasen L, ¿cierto? La luz partido por 800. Es decir, en este caso sería 1 centímetro, ¿cierto? Porque son 8 metros de longitud la luz de nuestra viga, en este caso, y se pide que no sobrepase esa flecha, ¿cierto? L partido por 800. Modo de elasticidad del acero, E sub S igual 2.100.000 kilos por centímetro al cuadrado. Considere hormigón H30. Tensión de característica de rotura, 250 kilos por centímetro al cuadrado. ¿Cierto? En 250 comenzaría a grietar, ¿cierto? Y en modo de elasticidad, 250.000 kilos por centímetro cuadrado para el hormigón. Hay una tablita ahí que son los fierritos, ¿cierto? Que tienen diámetro 6, 8, 10, 12, 16. Bueno, usen de 8 para arriba porque el 6 ya no se usa. Pregunta 2. Diseña las columnas de acero. Columnas, ¿cierto? La pregunta 1 era, póngale enferradura a la viga, ¿cierto? Para soportar esas 2 toneladas por metro. Y pregunta 2, diseñe las columnas de acero, es decir, diseño en compresión, ¿cierto? A 4227 ES para resistir el pandeo. Esa es la calidad del acero, ¿cierto? Que tiene una tensión de rotura de 4200 y una tensión de fluencia 2700. Los marcos A, B, C, D y E, F, G, H diagonalizados permiten el giro, fíjense en no confundirse, ¿cierto? Con esta dualidad que explicábamos en la clase anterior respecto a la resistencia de los planos de la estructura y la resistencia de los ejes de los perfiles, ¿cierto? Que hay que alcanzar una sintonía ahí. Entonces los marcos A, B, C, D y E, F, G, H diagonalizados, ¿cierto? Ahí están en el dibujo, fíjense, a la izquierda arriba, permiten el giro del extremo superior de la columna, pero no el desplazamiento lateral. Permiten el giro del extremo superior, pero no el desplazamiento lateral. Mientras que BFDH y AECG poseen vigas, haciendo que el extremo superior de la columna esté entre una situación de empotramiento deslizante y una situación de extremo libre. Es decir, va a ser algo en el punto medio, ¿cierto? Eso sugiere que tendremos que proponer tal situación de manera algebraica para el cálculo de un coeficiente de luz efectiva, ¿cierto? Es decir, la tabla con los dibujitos de las situaciones de los extremos de la columna, ¿cierto? Entonces, para cada uno de los ejes tenemos esta descripción de lo que está ocurriendo en los extremos para que podamos escoger un coeficiente de luz efectiva adecuado en cada dirección, en cada plano de la estructura. Entonces, escoja el valor de diseño recomendado para el coeficiente de luz efectiva en cada eje, ¿cierto?, de la estructura y obtenga la tensión admisible de la tabla adjunta A.4. Entonces, esto se reduce a calcular, es decir, a obtener el valor K y calcular la esbeltez
para cada uno de los planos asistentes de la estructura. En este caso tenemos dos tipos de planos, ¿cierto? El plano ABCD, EFGH y los planos BFDH y AEGCG, ¿cierto? Entonces la columna tiene que resistir 370 toneladas. Acá están, si lo último dice, use perfiles HN, es decir, los de la serie que se entrega en la página 2. Y envíe su respuesta antes del viernes, es decir, durante la semana. Bueno, como les decía, vamos a revisar el ejercicio que les dejé y que nos faltaba, ¿cierto? Un ejercicio para preparar la pregunta 1 de la prueba respecto a el diseño de una viga de hormigón. Entonces, el ejercicio que vamos a revisar ahora es una guía y además tiene una planilla de cálculo que también quedó en la plataforma y que vamos a alcanzar a revisar y que ustedes pueden usar para el desarrollo de la pregunta 1. Entonces, veamos el ejercicio que les estoy adelantando. Esta cosa es... Le puse ejercicio 9. Entonces dice, ejercicio 9, diseño de vigas de material no homogéneo, ¿cierto? Es decir, hormigón armado. En esta situación tenemos una viga simplemente apoyada, igual que en el ejercicio de la prueba, y tenemos sí, una sección ya dada de 20 centímetros por 50 centímetros, que es la sección transversal que está ahí esbozada. Entonces, parte A, encuentre K de balance y ρ de balance, es decir, la cuantía, considerando hormigón H30 para el que FC', es decir, la tensión de agrietamiento es 250 kilos por centímetro cuadrado. Y considere A0 a 6342 para el que la tensión de fluencia es 4200 kilos por centímetro cuadrado. Use N igual 10 y las siguientes tensiones admisibles. Tensión admisible del hormigón es la tensión de fisura, ¿cierto? FC' dividido por 3, digamos 83,3, ¿cierto? Dividiendo 50 en 3. Y la tensión admisible del acero considere la mitad de la tensión de fluencia. Es decir, en este caso, 4200 partido por 2, 2100. Obtenga el área de acero para la sección, es decir, A sub S, haciendo que la cuantía de la sección no supere la cuantía de balance. Es decir, que la cantidad de acero sea menor a la cuantía de balance. Eso es la cuantía, ¿cierto? Es la cantidad de acero, que en este caso es esa barrita negra, ¿cierto? Abajo, en tracción. Es decir, en la sección. Use recubrimiento de 2 centímetros. Parte B. Obtenga ahora A sub S para la sección de la figura, utilizando la expresión del momento, ¿cierto? Es decir, la idea de este ejercicio es contrastar estas dos cuantías que podemos obtener. Desde el balance y desde el momento que está aplicado sobre la sección y darnos cuenta que son dos caminos que paralelos nos ayudan a obtener el diseño de la viga.
Porque evidentemente que tenemos que responder con nuestro diseño a la solicitación, pero también a la capacidad material. Entonces, por un lado tenemos las resistencias y por otro lado tenemos las solicitaciones, que es el juego del diseño, ¿cierto? Hemos tratado de asir en este curso. Entonces, considere Q igual 2 toneladas por metro, es decir, se parece bastante al ejercicio, ¿cierto?, de la prueba. L es igual 8 también. Use J igual 0,88 y D igual 48 centímetros. D es la distancia del extremo superior hasta el centro de, claro, dice usa el recubrimiento de 2 centímetros. Bueno, los más puristas dirán que la barra tiene un diámetro, entonces realmente el recubrimiento sería 2 centímetros, en este caso, menos el radio de la barra. Pero bueno, vamos a considerar D simplemente 48 centímetros. Verifique las tensiones en el hormigón. ¿Qué pasa? Propongo una sección del mismo H30, pero que al menos sí resista, aumente la altura. Está muy claro, ¿cierto? Siempre el enunciado nos anticipa más o menos lo que va a pasar. Verifique la deformación máxima menor a L partido por 1000 para esta nueva sección propuesta que sí cumple con la tensión admisible del hormigón. Escoja la cantidad de barras de ferradura mayor que 2. ¿Por qué? Más económica. Claro, porque si no, uno siempre tiene que armar la viga con al menos 2 fierros en cada esquina de la sección para poder pasar el estribo, ¿cierto? Esa es la razón de por qué es al menos 2 arriba y 2 abajo. Más económica de la siguiente tabla, que muestra cada uno de los fierros disponibles en el mercado con su diámetro y área. O sección nominal, en centímetros cuadrados, parámetro que nos interesa, para cumplir con el área de acero o cuantía calculado. Ahí está, ¿cierto? Dibujada una barra que ustedes conocerán, y los diámetros, ¿cierto? Que es la tabla que aparece en el enunciado de la prueba. Y pregunta extra, comente respecto a las cuantías obtenidas en la parte A y en la parte B, que es más o menos lo que yo les comentaba, ¿cierto? Que una viene de las resistencias y otra viene del momento aplicado, es decir, que por un lado tenemos el área de acero que proponen los materiales, ¿cierto? En cuanto a eh, su capacidad o resistencia, insisto, y en la parte B obtenemos esta cuantía que responde a resistir la solicitación. En este caso es el momento, en el diseño flexión. Claro, entonces, ¿qué representa cada uno de estos valores? ¿Qué está pasando o qué debería pasar? Hay varias inquietudes. Entonces, veamos, revisemos, ¿cierto?, la solución de este ejercicio que también está en la plataforma. Dice solución. Acá está la solución. Tampoco salpicada, pero al menos se entiende. Dice, solución al ejercicio 9. Parte A, balance. Dice, el balance es un estado de diseño óptimo, ya que ambos materiales, hormigón y acero, están trabajando en su límite de resistencia elástica. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos simplemente que las tensiones para el cálculo de nuestra cuantía sean para el hormigón, fíjense, a ver si lo vaya. Entonces vemos que para el hormigón, ¿cierto? Tenemos casi tan proyecto. Hacemos que su tensión llegue a la tensión admisible, ¿cierto? Aquí, como vemos, es Fc partido por 3, es decir, 83,3, ¿cierto? 150 partido por 3. Si tienen una calculadora por ahí, aprovechen de ir siguiendo. Después, para el acero lo mismo, ¿cierto? Vamos a hacerlo llegar a su tensión
admisible, que es la tensión de fluencia partido por 2, es decir, 2100. Entonces, estas tensiones admisibles serán para el acero y el hormigón las que acabo de mencionar. Y con ellas calculamos el K de balance, que está con esta fórmula sabida, ¿cierto? Entonces reemplazamos, simplemente está 2100, verán, está N, que nos dijeron, nos recomendaron use 10, y la tensión admisible de la acero. Y nos da un K de balance de 0,2841, ¿cierto? Porque con esta expresión uno puede calcular siempre el K de nuestra sección, pero acá estamos usando el balance, y como les digo e insisto, el balance es el estado en que las tensiones de los materiales están trabajando en el límite, ¿cierto? Elástico. Luego, la cuantía de balance que representa la cantidad de acero, dice, está muy explicado este archivo, dice la cantidad de balance que representa la cantidad de acero en la sección que hace que ambos materiales trabajen en sus tensiones admisibles, ¿cierto? Es decir, la cantidad que produce, en efecto, la cantidad de acero que produce que el hormigón y el acero estén justo en el límite elástico. Y esta expresión es de K de balance por la tensión admisible del acero dividido 2 veces la tensión admisible del acero. O sea, perdón, la tensión admisible del hormigón, fíjense, dividido la tensión admisible del acero 2 por 2, ¿cierto? Y obtenemos nuestra cuantía de balance. Aquí, ¿cierto? Recordando que la cuantía siempre es la sección de acero por el área de, es decir, es la razón entre la cantidad de acero en la sección y la sección de hormigón, ¿cierto? No es un porcentaje, digamos, no es un grado. Justo antes de que el acero fluya y el hormigón se fisure. Eso significa, en términos de comportamiento, la cuantía de balance. El estado de balance que le llamamos. Entonces, usando el concepto de cuantía, vamos a obtener, en efecto, el área de acero que va a cumplir con el balance, ¿cierto? En centímetros cuadrados. Que no es más que despejar, claro, la expresión que ya les había adelantado, de la cuantía de la sección. Bueno, ahí está. No sé por qué puse ese mono. Bueno, para no olvidar que estamos trabajando en esa sección, ¿cierto? Y que D es 48, que es la distancia entre el extremo superior y el área de acero, que está dispuesta, evidentemente. ¿Por qué el área de acero está debajo? La que nos importa, ¿cierto? Es porque, recordemos el principio rector de esta cuestión, es que el acero debe tomar las tracciones, ¿cierto? Entonces estamos cargando en flexión a nuestra viga, va a pasar esto. Entonces, ¿cómo tomamos? Porque el hormigón se va a comprimir, ¿cierto? En la cabeza de la sección, eso es lo que está marcado acá transversalmente, ¿cierto? Esta es sección transversal. Y acá estamos en elevación lateral, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos nuestra viga cargada con una distribuida de 2 toneladas, ¿cierto? Y vamos a ponerle un fierro acá, porque de lo contrario, sin ese fierro, ¿qué va a pasar? Pasa que nuestro hormigón en tracción no funciona. Lo único que hace el hormigón en tracción es fisurarse. Entonces, nuestra barra de acero es la que logra que esas fisuras, en caso de ocurrir, continúen conformando una viga, ¿cierto? Entonces, reemplazando en las expresiones, se obtiene el área de acero en balance, que es 5,41 centímetros al cuadrado. ¿Cierto? ¿Qué es lo que reemplazamos? Decimos que entonces A sub S en balance va a ser igual a el ρ de balance, ¿cierto? La cuantía de balance, que es
0,056, creo que, a ver. 0,056. 0,0056. Y por el área, ¿cierto? 20 por 50 centímetros. Es decir, 5,41 centímetros al cuadrado. Por B y por D, ¿cierto? Porque se considera hasta esta altura, no se considera el recubrimiento, así que sería 48 centímetros al cuadrado. Y eso sí que da 5,41. Bien. Y tenemos entonces el área que produce, el área de acero, una sección que produce un diseño balanceado. Ahora veamos la parte B, en donde nos dicen calcule el área de acero, pero que responde al momento máximo. Entonces ustedes ven que usamos esta expresión con momento máximo dividido por la tensión admisible del acero por J, ¿cierto? Que es un parámetro que tiene que ver con K, que es 1 menos, no está de más recordarlo, J es, fíjense en la clase, si hay duda, en que aparece la obtención del equilibrio en la sección, y ahí está claro. Bueno, acá está un recordatorio. Digamos que J, o recordemos que J es 1 menos K partido por 3. Y K es esto, ¿cierto? Es la longitud vertical en que está aplicada la compresión. Es decir, es la altura de la cabeza de compresión. Esa es K. Altura de la cabeza en compresión. Está bueno recordar los conceptos geométricos. Ya. Entonces, ese va a ser el momento máximo, que evidentemente que ustedes recordarán en una vía simplemente apoyada, que lo hemos dicho 200 veces, es la carga distribuida por la luz al cuadrado partido por 8. Acá está nuestra tensión en el acero admisible, el J, ¿cierto? Este J sale de nuestro K, ¿cierto? Pero en este caso, nos recomendaron, ¿se acuerdan ustedes? Nos recomendaron use simplemente J igual 0,88. ¿Por qué? Porque para esto es importante, ¿eh? Para este área de acero que rige a partir del momento, no necesariamente nuestra sección va a estar balanceada, entonces no sacamos nada con usar J de balance. Entonces, claro, esto sugiere el fondo del ejercicio, que es darse cuenta que el diseño es iterativo, ¿cierto? Vamos siempre a estar iterando sobre el balance y sobre el momento aplicado. Porque evidentemente que el acero que necesita en nuestro momento aplicado sobre la sección, es decir, la solicitación, no tiene por qué coincidir con el balance, ¿cierto? Van a ser dos áreas de acero distintas. Una está dada por la resistencia de los materiales, la otra está dada por el momento cualquiera que uno aplique. Porque uno puede aplicar cualquier momento, ¿cierto? Sobre la sección. Puede ser cero o lo que uno quiera. Entonces nos va a dar nuestro momento de 2 toneladas, ¿cierto? Por metro, por el largo que son 8. Una pregunta, profe. ¿Y cómo sé qué valor de J usar, si es un rango o me darán ese valor en tal caso? Sí, uno parte dándose un valor, por eso en el enunciado de este ejercicio nos recomiendan use 0,88. Porque en torno al 0,88 anda el diseño
estándar o balanceado, ¿cierto? Que hace que estos hormigones y estos aceros se entiendan. O sea, siempre va en torno a, qué sé yo, varía entre 0,85 y 0,95, ¿cierto? Pero se usan valores, claro, si te fijáis, entre 0,85 y 0,95, podríamos usar 0,90, pero bueno, tú usas 0,88 para estar justo debajo del... Pero igual, ¿cuál es el estado que no se quiere alcanzar? Si uno, si uno pone mucho acero, ¿qué va a pasar? Va a pasar que nuestra cuantía va a ser mayor que la cuantía de balance, y si eso ocurre, el acero no alcanza a fluir antes de que el hormigón se fisure. Y nosotros no queremos que el hormigón se fisure porque es preferible alcanzar alcanzar la elongación del acero antes que, es decir, que el acero funcione antes de que se nos fisure la viga, porque ese es el caso grave, ¿cierto? De hecho, al fisurarse la parte de hormigón, eh, el acero también sufre porque va a quedar expuesto constructivamente. El funcionamiento del hormigón armado depende de que el, el acero se conserve, ¿cierto? Y no se pudre, no se oxide. Entonces, claro, respondiendo a la pregunta, tenemos 0,88, valor recomendado para J. Y por D, ¿cierto? Es 48. Y se obtiene un área de cero para ese momento aplicado de 18,04 centímetros al cuadrado. Entonces ahí está la explicación, ¿cierto? Dice, este A sub S viene del equilibrio de momento en la sección transversal, y ahí está dibujado, ¿cierto? Dice, imagínense que vemos ahí hacia allá, y vamos a ver entonces nuestra viga, y acá está la cabeza comprimida, ¿cierto? Entonces, si vemos la viga de lado, van a aparecer estas fuerzas, ¿cierto? Ahí está. Evidentemente que la tracción tiene que ocurrir en el acero. Por eso está a esa altura, y de ahí vienen los brazos de giro del momento. Ahí está, el momento aplicado. Entonces dice, este 18,04 es muy mayor que el acero de balance que habíamos calculado para la sección, ¿cierto? Entonces, fijan, 18,04 es muy mayor a 5,4, que era el AS de balance, ¿cierto? El área de acero en balance. Entonces estamos en el lado en que el acero no alcanza a fluir. Dice, ¿qué está pasando? Está pasando que ρ de balance es menor, es decir, que nuestra cuantía es mayor que la cuantía de balance, entonces hay fisura en el hormigón antes que la influencia del acero, lo que les adelanta, pues, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer que nuestra cuantía de la viga diseñada por nosotros sea menor o igual a la cuantía de balance para que el acero, y así el acero fluye. El acero fluye antes que la fisura. ¿Cierto? Hay que hacer que nuestro diseño, el acero fluya antes que aparezca la grieta, ¿cierto? Porque en última instancia no queremos que se nos agriete el hormigón de la sección. Entonces, ¿cómo disminuimos ρ, es decir, la cuantía? Aumentando el área de hormigón, evidente, ¿no? Recordamos que ρ, la cuantía, es el área de acero dividido por el hormigón que funciona, que es B por D. Es evidente que tengo que aumentar el área o sección de hormigón para disminuir. Este es el capítulo de aritmética, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer para que disminuya una razón? Hay que aumentar el denominador, ¿no? Y en este caso, eso es aumentar el área de hormigón.
¿Cómo aumentamos la área de hormigón? Tenemos una sección propuesta de 20 por 50, vamos a aumentar la altura. Eso es lo típico que uno hace para que las tensiones se estabilicen. Entonces, paso siguiente, claro, uno verifica las tensiones y la tensión del hormigón claramente da 278, es decir, del orden del triple y más, con la expresión. Usen esta expresión siempre, la expresión de la tensión en el hormigón. Como les decía, el valor recomendado 0,88 siempre está cercano al balance, entonces, para ahorrar tiempo, uno estima que estando en balance vamos a tener una tensión que de todas maneras es el triple o más, que entonces no cumple. La tensión en el hormigón es mayor que la de la fisura, entonces esta cosa se fisura, ¿cierto? Estamos verificando simplemente que, en efecto, nuestro RO, nuestra cuantía muy por sobre el balance, va a implicar que se fisure nuestro diseño. Entonces se debe aumentar el hormigón, hagamos H igual 90, entonces paso de 50 a 90, pasé a 90 en vista de tantear, o sea, observando que estamos muy pasados, ¿cierto? Entonces si H es 90, acá está el mono, eh, verifico la tensión, ahora con la altura de 90, es decir, cambiando a D igual 88, ¿cierto? Si se fijan, dije que la distancia va a ser 2 hasta el extremo inferior, entonces si es 90 la altura, D va a ser 88, ¿cierto? Y con D me da 88, me da eh, una tensión de 82,6, es decir, estoy bien al límite, estoy ocupando casi toda la tensión admisible del hormigón, ¿se fijan? El punto de abajo, 82,6. Entonces esto sí cumple, así que vamos a diseñar la viga para las 2 toneladas y 8 metros de luz con una altura de 80. Entonces tenemos que es 80 y, bueno, verificamos evidentemente nuevamente hay que calcular una nueva, ¿se fijan? Tenemos una nueva área de acero que calcular porque cambió nuestro D, entonces, volviendo a lo que nos pedían, calcule A sub S en torno al momento máximo de la sección, ¿cierto? Es M partido por sigma S por J y por D, ¿cierto? Entonces lo usamos de nuevo y obtenemos que ahora el área para el momento y esa altura de la sección es 9,84 centímetros al cuadrado. Y con esta nueva sección, es decir, sección en la que tenemos 90 de altura y acero 9,84, fíjense, voy a tener una cuantía de 0,056, es decir, como dice acá al final, conseguimos el balance para la sección. Entonces este diseño ya va quedando más alegre, ¿cierto? Porque está en torno al balance y la tensión en el hormigón no llega a la fisura. Después nos piden 3, verifique la deformación, entonces la deformación siempre tiene que ser menor que la flecha que nos dan, y en este caso la flecha admisible es L partido por 1000. Ojo que en el ejercicio de la prueba 1, o sea, la parte 1 de la prueba, eh, nos limitan a L partido 800. Acá es L partido por 1000, y esta deformación, ustedes se preguntarán, claro, evidentemente que viene de la deformación máxima en una viga simplemente apoyada, sometida a una carga distribuida, ¿cierto? Q, que es 5, esta deformación, ¿cierto? Lo que baja va a ser ese valor que está ahí, 5 veces Q por L a la cuarta y partido por 384 EI.
Entonces, ¿cuál es el juego ahora? Es obtener simplemente la inercia de nuestra sección. Y acá está. Fíjense, voy a volver a mi naranjo. Entonces yo reemplazo los valores con esta inercia, ¿cierto? De 20 por 90 al cubo partido por 12, que es la inercia del rectángulo, y que me da 121, 1.215.000 centímetros a la cuarta. Acá está, fíjense, el eh, eh, modo de elasticidad del acero, que es 250.000. Entonces acá hay un cero que faltó, y arriba está Q, que es 20 kilos por centímetro al cuadrado, ¿cierto? 2 toneladas por metro, si lo transforman, nos queda así. Entonces voy a verificarlo. 800. Ajá, ajá. Y por 1.215.000 y nos da 0,35, claro, ahí está. 0,35 centímetros, es decir, 3,5 milímetros, y nos fijamos que la deformación admisible, ¿cierto? Era 8 milímetros. Entonces estamos bien por debajo, dice cumple, se usa el 44%, claro. 0,35, que es la deformación está ocurriendo de trabajo, y la admisible, que es 0,8, esto es el 44%. Estamos usando el 44% de la deformación admisible. Entonces ahí corríjanme porque dice 25.000, pero recordemos que claro, el módulo de elasticidad del hormigón que nos recomiendan es 250 kilos por centímetro cuadrado. Entonces estamos bien con las deformaciones. Y lo último que nos piden es, lo último que se pide es encontrar las barras que nos van a servir. Evidentemente que el número de barras va a ser la sección de acero que tenemos calculada, que es 9,84, ¿cierto? Esta es 9,84. Y dividido por el área de los fierros, ¿cierto? Porque los fierros son, acá están, diámetro 2, partí con 12, 16, 18, 22, 25. Cada uno tiene esta área, ¿cierto? El fierro, por ejemplo, de diámetro 12 milímetros, ¿cierto? Este fierro tiene un área de 1,300, perdón, 131. No es más que eso esta tabla. Entonces después esta columna calcula el número de barras, es decir, divide 9,84 por el área del fierro, ¿cierto? Entonces va a ser acá dividido por 1,31, acá dividido por 2, acá dividido por 2,545, ¿cierto? Etcétera. Entonces, para obtener mis 9,84 centímetros cuadrados de sección de acero en tracción mínimo, ¿cierto? Es que voy a necesitar 9, ¿fijan? 9 barras porque siempre tengo que estar por el entero superior, ¿cierto? Yo no puedo instalar 8,699 barras, tengo que instalar 9. Acá tengo que instalar 5, acá tengo que instalar 4. Por eso acá dice usar 5 pi 16, porque es lo que se nos está pidiendo. Y esta columna que dice sobra es la fina, ¿cierto? Acá está la elegancia del ejercicio, que es que vamos a buscar la configuración para usar con la menor pérdida posible, ¿cierto? Por eso nos preguntamos cuánto sobra, y ustedes se preguntarán cuánto es lo que sobra, ¿cierto? Bueno, la sobra va a ser, en efecto, este 9, es decir, el número entero. 9 en el caso del 12, va a ser 9 por
el área del fierro, ¿cierto? Es decir, 1,131, y menos el área de acero que necesitamos, ¿cierto? 9,84. Si hacen ese cálculo, por ejemplo, para 12, va a ser 9 por 1,131 menos 9,80. Es decir, estamos sacando punta al lápiz de manera exagerada, ¿cierto? Pero así hay que hacerlo, ¿no? Claro, y nos da esta sobra. 0,3, esto es igual a 0,339. Aparece 0,34, ¿cierto? Obvio. Ya. Entonces verificamos nosotros cuál es la que nos da la menor sobra y llegamos a que, eh, claro, todos son negativos, es decir, acá falta, ¿cierto? Entonces podríamos usar 5 pi 16 y que si ustedes dan esa respuesta, el ejercicio está correcto, pero, claro, hay una manera de hacerlo mejor y es mezclando barras. Y la manera más óptima, donde menos sobra, es con la configuración de 2 phi 22 más 2 phi 2. Es decir, yo pongo en el extremo inferior de la viga 2 pi 22, ¿cierto? Ahí un 22 y un 22. Y al medio le pongo 2 del 12, ¿cierto? 2 pi 2. Y le paso después el estribo. Ahí está nuestra viga diseñada con el acero necesario para estar en balance y funcionar de manera eficiente. ¿Se fijan? Bueno, era 2 pi 22 más pi 12 o 5 pi 16. Claro que el 5 pi 16 está bien, solo que está desperdiciando 0,2 centímetros cuadrados de acero. En cambio, la configuración propuesta que dice ingenio, ¿cierto? Bueno, de ahí viene ingeniería, ¿no? Es 2 pi 22 más 2 pi 12 que está perdiendo 0,03, es decir, está perdiendo el 10% de lo que está perdiendo 5 pi 16. Casi nada, ¿cierto? 0,03 centímetros cuadrados es prácticamente. Bueno, no nos vamos a meter en esa discusión que podría estar para siempre. Pero estamos muy cerca, ¿cierto? Entonces, claro, está el esquema del diseño final. La parte del estribo es lo convencional, ¿cierto? O estándar. Un pi 8 a 20 y arriba pusimos 2 pi 12, que es la envergadura mínima para una viga alta, ¿cierto? Y aquí está lo que sí nos interesa, que es lo que resiste realmente la solicitación, que son el extremo inferior que yo les dibujé y que es el que está siendo traccionado. Y ese es entonces el ejercicio tipo simulacro para resolver la parte 1 de la prueba. Vamos a dejarlo hasta acá.